Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre otro de los problemas de programación más comunes que les pueden llegar a preguntar en una entrevista de trabajo y se llama la permutación de un palíndromo. Este ejercicio es de los más comunes y de los ejercicios de entrada que pueden llegar a tener si ustedes van a una entrevista de trabajo en donde les pidan resolver problemas con programación. Entonces vamos a ver un poco las instrucciones sobre qué trata este problema y qué es lo que nos piden hacer. Las instrucciones dicen que dado un string, determinar si ese string es una permutación de un palíndromo. Aquí hay dos palabras que en entrevistas de trabajo enfocadas a programación se usan mucho, la parte de la permutación y un palíndromo. Entonces ahorita vamos a ver cómo definir estos términos, cómo funcionan y por qué es importante, por ejemplo, saber qué es un palíndromo y qué es una permutación, porque son problemas que en diferentes variantes nos vamos a tener que enfrentar. Entonces, un ejemplo de un programa como el que nos están solicitando es este. Tenemos un string, en este caso es tact_coa. Entonces lo que nos pide es si es una permutación de un palíndromo. En este caso es verdadero. ¿Por qué? Porque tac_coa podemos ordenarlo de dos formas diferentes, como acto tca o taco cat. Esto no tiene aparentemente ningún sentido a simple vista, pero vamos a empezar a definir que, por ejemplo, para el tema de un palíndromo estamos viendo que acto tca se lee igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tienen los mismos caracteres, por lo cual podemos definir que es un palíndromo. Y taco cat, si le quitamos el espacio, vamos a ver que podemos construir la misma palabra de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces eso es un palíndromo y a continuación vamos a ver qué es una permutación. ¿Qué es una permutación? Es una variación del orden o posición de los elementos de un conjunto. Esto es un término matemático que nos dice que a partir de un conjunto de valores o de números podemos crear nuevos conjuntos con la variación en el orden de los elementos. Entonces, para ponerles un ejemplo, imagínense que tengo el string ABC. Entonces yo quiero sacar todas las permutaciones de estos tres caracteres. Entonces yo puedo decir que una permutación es ABC como tal, otra permutación es ACB, no es lo mismo que ABC porque estoy intercambiando el valor o la posición de la letra C y B. Otra permutación es BCA, en donde estoy cambiando la posición de los tres elementos de este conjunto, BAC, CBA y CAB. Es decir, todas estas son permutaciones y ninguna es igual porque varía el orden de los elementos. Entonces, a partir de aquí yo puedo entender que es una permutación y matemáticamente una permutación se denota como n factorial. Entonces, en este caso, como tengo tres elementos, el número de permutaciones es igual a 3 factorial. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Esto es igual a 6. Y son las 6 combinaciones que les estoy presentando. Entonces, esa es la primera parte para entender este problema. ¿Qué es una permutación? Es la variación del orden o posición de los elementos. El siguiente término que es muy importante saber es un palíndromo. Y ya lo expliqué en la primera parte. Es una palabra, número o frase que se lee igual delante que atrás. Es decir, si nosotros leemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, la misma palabra tiene sentido. Entonces, por ejemplo, tenemos estas palabras, amor a Roma. Entonces, si ustedes se fijan, voy a descomponer este string o esta cadena de texto. Y si yo separo cada carácter y quito los espacios, podemos leer de izquierda a derecha, amor, aroma, y de derecha a izquierda, amor, aroma. Entonces a esto le llamamos un palíndromo. Otro tipo de palíndromos es, por ejemplo, Anita lava latina o oso
pues es una sola palabra, pero oso se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ahora, ¿cómo nos ayuda esta parte del palíndromo con la permutación? Tenemos que aprender a identificar qué es un palíndromo. Obviamente lo más fácil es saber que pues, la palabra se lee tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, pero si tuviéramos una palabra que no necesariamente forma un contexto o es una palabra sintáctica, ¿cómo podemos identificarlo? Entonces vamos a ver que por ejemplo en este caso de amor a Roma o aroma a Roma, vamos a empezar a contar los caracteres y ver qué semejanza hay unos con otros. Lo primero que tenemos que empezar a ver es obviamente que, por ejemplo, en este string tenemos la A y la A al final, ¿ok? Al principio y al final. Después la M y la M, es decir, estamos creando pares. Hasta ahorita estamos viendo que el patrón indica que un palíndromo tiene ciertos pares, ¿no? Es decir, la misma letra que aparece al inicio va a aparecer al final, o la misma letra que aparece como lugar penúltimo tiene que aparecer igual en el penúltimo lugar del lado contrario. Y así nos podemos ir hasta que llegamos a un punto en donde, por ejemplo, en este caso, todas las letras tienen su par, a excepción de la que está en medio. Entonces podríamos empezar a definir que un palíndromo tiene ciertas características que se deben de cumplir, independientemente de si las palabras tienen un significado o no. ¿Ok? Entonces un palíndromo en este caso debería tener siempre el número de caracteres pares, pero vamos a ver que, por ejemplo, este string tiene 2, 4, 8, tiene 9 caracteres. Entonces podremos decir que un string que es palíndromo puede ser par o impar en el número de caracteres, pero con la peculiaridad de que si es impar, si la longitud es impar, como en este caso, debe haber al menos, o bueno, solo debe haber un carácter que no tenga su propio par, ¿no? O un carácter impar, como es en este ejemplo. Entonces esa tercera A pues en realidad no tiene ninguna pareja, y como es impar podríamos decir que es una condicional para decir que esto es un palíndromo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos una cadena que fuera de tamaño par? Pues el tamaño par tendría que ser que a lo mejor ese Amora Roma tuviera otro A, otra letra A, de tal forma que entonces todos los caracteres tuvieran su carácter par. De tal forma que podremos sacar otra conclusión y decir que un palíndromo puede ser, o un string puede ser palíndromo si es par y todos los caracteres tienen, o bueno, son pares, ¿no? O tienen su parejita de caracteres. Entonces aquí lo estoy simplificando. Un palíndromo es un string es un palíndromo si la longitud es par, entonces el número de caracteres también tiene que ser par. Y si la longitud es impar, no puede haber más de un carácter impar. Entonces esas son las dos condiciones para nosotros determinar si un string o una cadena de texto es un palíndromo. Por último, antes de empezar a resolver este problema, tenemos que imaginarnos cómo podemos mapear el tema de los caracteres. Obviamente este es un problema de arreglos y strings, por lo cual vamos a necesitar un arreglo. Ahora, ¿cómo podemos guardar en un arreglo caracteres para hacer las operaciones necesarias? Lo que es importante conocer es que no necesitamos guardar como tal el carácter. Lo que vamos a necesitar es saber la posición de ese carácter. Entonces en ASCII, si nosotros por ejemplo comparamos el carácter A, su valor en ASCII es el 97. No vamos a comparar, este problema no nos pide comparar mayúsculas, pues porque es lo mismo. Es decir, es indiferente si usamos mayúsculas o minúsculas,
Por lo tanto, vamos a hacer que nuestro problema se reduzca a solamente utilizar minúsculas. Y vamos a ver también cómo resolvemos eso. Entonces, la letra A en su valor aquí es 97. Y así nos podríamos ir, por ejemplo, la B es 98, la C es 99 y así sucesivamente. Es decir, las letras del alfabeto tienen valores contiguos. Entonces, es decir, no están salteados. No es que la A tenga un valor de 20 y el B un valor de 100, sino que están numerados de forma continua. Ahora, si nosotros seguimos, vamos a ver que la última letra del alfabeto, en este caso es la Z, y tiene un valor de 122. Entonces, inicialmente nosotros podríamos pensar que pues creemos un arreglo de 122 espacios, pero no necesariamente esto es óptimo. ¿Por qué? Pues porque antes de la A está, por ejemplo, la Z mayúscula, pero como ya les dije, no necesitamos las mayúsculas para poder trabajar. E incluso antes de la A mayúscula, que creo es el 64, el valor 64, pues hay otros caracteres. Entonces son caracteres que no vamos a mapear en este problema, por lo tanto, digamos, estamos sobrando o estamos teniendo de sobra muchísimos espacios. ¿Y cómo lo podemos resolver? La forma de resolverlo es que tuviéramos un arreglo en donde cuando nosotros busquemos por el valor de A, sepamos que es la posición 0. Cuando busquemos el valor de B, sepamos que es la posición 1 y así sucesivamente hasta el valor 24, que sería la Z, ¿no? Pero entonces tenemos que hacer un arreglo o mapear, digamos, la posición original del carácter, que en este caso, por ejemplo, la A es 97, con la posición de nuestro arreglo. Entonces, para eso yo voy a definir un límite superior y un límite inferior. El límite superior va a ser 122, que es igual a la Z, y el límite inferior va a ser el 97, que es igual a la letra A. De tal forma que si yo quisiera buscar el valor o asignar en el valor de A un valor, yo podría decir que al 97 le voy a quitar el 97, es igual a 0. Por ejemplo, si yo quisiera buscar la casilla donde está el valor de C, podría decir que es el 99 menos el 97, que es el límite inferior, es igual a la posición 2. Y así sucesivamente. Entonces, con esto vamos a empezar a solucionar nuestro problema. Entonces, lo primero que les coloco aquí es una solución no óptima y les voy a platicar cómo funcionaría. Este es un pseudocódigo para mostrar cuál es el proceso para encontrar si una permutación es un palíndromo de un string, en donde una función me tiene que devolver verdadero o falso y yo tengo que poner como parámetro el string que quiero evaluar. Entonces, lo que queremos hacer es que en una tabla hash nosotros podamos sumar el número de ocurrencias o cuántas veces aparecen los caracteres en ese string, teniendo como consideración las dos premisas anteriores de un palíndromo. Una vez que llenamos esa tabla o ese arreglo, o sea, imagínense que yo tengo acá ACA como ejemplo para este problema. Entonces, en la posición 0, que digamos equivale a tener la casilla de A, ahí sumaría 2. 2 tendría un valor de 2 y en la casilla de C tendría un valor de 1, ¿no? Entonces, teniendo como referencia, por ejemplo, ese ejemplo, yo podría evaluar que 1, si la longitud de mi string es par, yo debería estar buscando entonces que en las casillas donde hay valores, pues el número de ocurrencias también tenga que ser par. Porque si no es par, quiere decir que no es un palíndromo. Ok, entonces por eso yo aquí en este ejemplo estoy evaluando n como la longitud del string y pongo que si n es igual a par, por ejemplo acá es un valor de 3, no es un valor par. Tendría que evaluar entonces que solamente haya una casilla con un valor impar.
¿Por qué? Pues porque si encuentro que hay más de una casilla con un valor impar, quiere decir que hay dos caracteres que no tienen su parejita y por lo tanto no me permite hacer un palíndromo. Si es par, entonces como les decía, tengo que validar que entonces la casillita sea también par. O sea, que todos los elementos tengan su parejita. Si no sucede esto, voy a regresar un falso. Si también hay más de un impar, voy a regresar falso. Y si ninguna de las condiciones se cumple, entonces regreso verdadero, porque eso quiere decir que, pues, que funcionó mi función. Ahora, ¿por qué le pongo que esta solución no es óptima? Porque, bueno, si me regreso por acá, aquí les estoy poniendo las dos condiciones. ¿Ok? Lo que les decía. Dependiendo de si la longitud es par o impar, tenemos que evaluar otra vez que el número de caracteres sea par o que solo haya un impar. Pero en realidad solamente me importa de estas dos condiciones el número de ocurrencias, no tanto la longitud. Porque podemos ahorrarnos esa parte. Entonces, si yo me regreso a la parte de mi pseudocódigo, yo podría eliminar el tema de la longitud del string y solamente dejar el tema de si el número de ocurrencias en las casillas es impar. Nada más para determinar que pues que el string es un palíndromo. ¿Ok? Entonces eso me lleva a la solución óptima, en donde tengo un código similar pero más simplificado, donde tengo la misma tabla hash con el arreglo. Por cierto, aquí le estoy poniendo el límite superior y el límite inferior. En el código anterior el límite superior es el valor de z y el límite inferior es el valor de a. Por eso estoy poniendo límite superior menos límite inferior. Y luego para cada carácter en mi string, yo lo que voy a hacer es obtener el valor del carácter de string y le voy a restar el límite inferior. ¿Para qué? Para lo que les comentaban en la pantalla anterior, poder limitar a un cierto rango de 0 a 25 el número de elementos y no tener que crear un arreglo de 0 a 122, que era la última letra Z. Entonces yo voy a sacar el valor de ese carácter y lo voy a poner como X. Luego a mi tabla hash le voy a incrementar en la posición de X 1, pensando que todos empiezan en 0. ¿Ok? Y aquí es lo que les decía, simplifico un poco el código de ver si el string es par o impar y después revisar si el valor en la casilla es impar o no. De hecho, si se fijan, la parte de impar, la parte rosita y la verde, pues es la misma condicional. Entonces eso lo puedo simplificar. Entonces yo puedo decir que si la tabla de hash en la posición X es impar, o sea, si ya ahí tengo un valor impar, voy a incrementar una variable que se llama impares en 1. Si no es impar, o sea, si a lo mejor es 0, lo voy a quitar y lo voy a decrementar. ¿Ok? ¿Esto qué va a hacer? Pues esto va a hacer que en tiempo real, en vez de esperar a que todos los valores se junten o se asignen, lo que estoy haciendo es que en tiempo real, conforme incremento las casillas, estoy revisando a la vez si encuentro valores impares o no. Si no es impar, lo decremento mi variable. Si es impar, la incremento de nuevo. Entonces, al final, yo debería al menos cumplir las dos condicionales de un palíndromo. El tema de que, pues, si mi string es par, todos los caracteres deberían ser pares. Por lo tanto, mi variable impares debería ser 0. Pero si mi string es impar, debe haber
solamente 1. O sea, impares debe valer solamente 1, porque eso quiere decir que entonces hay un carácter que es el que se va a colocar en medio y que me va a servir para que los demás caracteres se puedan ordenar sin ningún problema. Y por eso le pongo regresar impares menor o igual a 1. Entonces con esto estamos solucionando el problema y les voy a enseñar cómo se ve esto en código. Aquí yo tengo mi código compilado, creado en JavaScript para hacerlo mucho más fácil de implementar. Tengo dos funciones, mi función de permutación de palíndromo y una función de permutación de palíndromo óptimo, que es la segunda, el segundo código que les enseñé. Entonces algo que aquí tengo que hacer es ponerle un string como parámetro. En la primera sacaba la longitud, una variable de impares que me cuente cuántos impares debe haber. Recuerden, la condición es que solamente debe haber 1 o 0. Aquí están los límites. Utilizo en JavaScript la función charCodeAdd para decirle de este string que quiero que me obtenga el código en la posición 0, que en este caso pues, es solamente el primer carácter. Entonces obtengo los límites superiores e inferiores, creo una tabla hash o un array nuevo en donde tenga el número de elementos del límite superior menos límite inferior. Ahora mi string lo hago lowercase o lo transformo en minúsculas, porque ya les dije que no importa si es mayúsculas o minúsculas. Entonces lo transformo todo a minúsculas. Y a esta tabla o a este array lo lleno todo de 0 porque inicialmente está en nulo. ¿Ok? Entonces, por último, a mi string le reemplazo los espacios. Le quito los espacios vacíos. ¿Por qué? Pues porque los espacios vacíos no me sirven. No es un carácter que tenga que evaluar. A continuación, yo lo que voy a hacer es hacer un recorrido a cada carácter de mi string. A ese carácter con char add lo voy a transformar a su código. Le voy a quitar el límite inferior para mapearlo al rango de mi arreglo. Y en esa posición le voy a aumentar 1. Entonces si está en 0 va a incrementarse en 1. Y así lo voy a hacer en todos los caracteres que tenga mi string. Una vez que ya tenga eso, voy a hacer ahora un recorrido, pero a mi tabla hash, pero para validar las dos condicionales que habíamos visto. Si la longitud es par, entonces yo voy a buscar que entonces todos los valores que todos los valores sumados en las casillas sean pares, porque eso significa que si no son pares, aquí le pongo no es igual a 0. Eso quiere decir que un string par con caracteres impares pues no es un palíndromo. Si la longitud no es par, eso quiere decir que debo de tener solamente un carácter impar de todos los que hay. Entonces aquí valido que si no es par, incremento mi variable impares y luego evalúo mi variable impares, porque si esto es mayor que 1, entonces regreso falso automáticamente. Si ninguna de estas dos condiciones se cumplen, entonces quiere decir que mi string es un palíndromo. Y mi solución óptima hace lo mismo, es decir, digamos el preajuste de mis datos. Lo interesante es lo mismo aquí, hacer un recorrido en el string por cada carácter, lo transformo a su posición. A mi tabla hash le agrego un valor de 1 conforme vaya encontrando las ocurrencias y simplifico el tema de la longitud, nada más validando que el número de ocurrencias en las casillas, si esto es impar, incremento los impares, si no, decremento mi variable de impares. Esto de tal forma que, por ejemplo, si nunca encuentra valores impares, esto va a ser negativo siempre. Pero si encuentra impares, lo va a incrementar los valores de mi variable de impares. Por último, solamente regreso la evaluación de que si impares es menor o igual a 1,
pues esto me tiene que regresar que es true para decir que este es un palíndromo. Y me va a regresar false si impares es mayor que 1. Eso quiere decir que no es un palíndromo. Y ya poniendo esto a prueba, aquí yo tengo un ejemplo. Ya cuando lo ejecuto, tengo dos strings. Tengo acá, el primero, acá, y Anita Lavalatina, y los dos me dicen que son verdaderos. Si yo, por ejemplo, pusiera acap, me tiene que decir que es falso. Aquí falso. Y para este vamos a, por ejemplo, a colocar oso. Vamos a probarlo. Me sigue mandando true. Si pongo osos, vamos a actualizar. Me dice que también es verdadero. ¿Por qué? Porque los dos caracteres que tienen su propia parejita. Si yo colocara otro, por ejemplo, osose, este también cumple. Debería decirme true. Porque este ya es un string impar. Cada uno tiene su parejita a excepción de la letra E. Pero si yo coloco otro carácter que sea impar o no tenga su parejita, entonces ahora sí ya me marca que esto es falso. Entonces con esto estamos terminando con este problema. Como ven, el tema realmente radica no en la parte de permutación, sino en la parte de saber identificar cómo podemos validar que un string sea un palíndromo basándonos en las aseveraciones del tema del número de caracteres impares. Entonces espero les haya gustado este video. No duden en dejarme sus comentarios, sus dudas, si entendieron este problema de programación, si les han preguntado en alguna entrevista un problema similar. Como les decía, este es uno de los problemas más sencillos y que recurrentemente preguntan más en empresas de software, en donde la idea es, pues, obviamente, que tú puedas desglosar este tipo de problemas y crees una solución óptima. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.